Hemos empezado este tiempo a transitar en una temática que Dios nos dio para la iglesia y que lo hemos tomado como palabra para el 2025, diciendo que el 2025 es el año de manifestar la vida en Cristo. Y hemos desarrollado hasta este momento tres enseñanzas, tres prédicas, hablando sobre ese tema. En primer lugar, habíamos hablado de que la vida que vos desarrollás en esta tierra, podés desarrollarla en dos ámbitos. En un ámbito nada más material y terrenal, que la Biblia llama Adán, la carne, o en un ámbito eterno, donde usás todo lo que vivís aquí para conocer más la eternidad y manifestarla para que otros conozcan al eterno que es Cristo. Y ese ámbito, ese segundo ámbito, es Cristo justamente. Entonces, o podemos desarrollar una vida en Adán, la carne, o podemos desarrollar una vida en Cristo, en Cristo. En segundo lugar, vimos de que la guerra que uno libra para lograr desarrollar la vida en Cristo no es una guerra externa, sino que es una guerra interna. Que el enemigo está adentro y ese enemigo se llama carne, y que cada día usted y yo tenemos que batallar permitiendo que el Espíritu Santo mortifique a esa carne. La semana pasada hablamos sobre cómo ganar esa batalla espiritual y empezamos a tratar esa temática a partir de un ejemplo bíblico que habíamos dado de la lucha que se generaba en el vientre de Rebeca, sus dos hijos por nacer, Esaú y Jacob. Y habíamos visto de que uno representa la carne, otro representa a Cristo, al nuevo hombre. Y veíamos ahí cómo hay que tomar actitudes para rechazar la carne, que la carne es lo que siempre desea. Esaú deseó un plato de lenteja. Y por el deseo que él tenía, él sujetó toda su vida a la satisfacción de ese deseo. Y eso es la carne. La carne siempre va a desear y la carne va a buscar todos los medios para satisfacer el deseo. La carne no mira lo que pierde por satisfacer un deseo. La carne mira en satisfacer el deseo. Esaú perdió todo beneficio de Dios. Él menospreció la primogenitura. ¿Pero por qué? Porque él quiso nada más satisfacer un deseo. Y decíamos que hay que tomar actitudes drásticas para no caer en esa temática y entender de que lo que Dios me ha proporcionado, primero la salvación y segundo todo su propósito y diseño para nuestras vidas, es eternamente superior a cualquier deseo que me puede pretender presentar la carne en esta tierra. Todo acá es pasajero, lo de Él es eterno. Y hoy, en la cuarta prédica sobre este tema, y tenemos varias más, así que yo les aconsejo a que asistan a los grupos pequeños, a que compartan, debatan esta temática, llénenle de preguntas a sus líderes, exprímanlos bien, por favor, y también puedan acceder a la página de la iglesia, cbcwatt.org. Ahí tenemos todas las enseñanzas, con todos los bosquejos escritos y el resumen del video de la prédica para que usted pueda volver a ver y a entender estas verdades. Hoy vamos a hablar acerca nuevamente de cómo obtener victoria en esta vida sobre la carne para manifestar a Jesús. Y vamos a empezar a analizar tres armas que el Señor nos dio. Mirá al que está a tu lado y decirle, vos estás armado. Viniste calzado en esta mañana, ¿eh? Viniste calzado, vos estás armado, vos tenés armas. Hay algunos que dicen, ¿en serio? ¿Sabe que el principal aliado del enemigo es la ignorancia? Cuando uno no hace un buen diagnóstico de lo que es, cuando uno no tiene conocimiento de las herramientas y de las virtudes que Dios nos ha asignado, uno siempre va a jugar de perdedor, ¿sí? Pero hoy, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que tenemos.
podamos ver lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros, para que no andemos más de aquí para allá como niños espirituales recién formados, nacidos, llevados, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Y yo quiero empezar a desarrollar este tema que hace a la victoria sobre la carne para manifestar la vida en Cristo y aprender de 3 armas que el Señor nos dio. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. El apóstol Juan estaba ahí en la isla de Patmos. Él fue exiliado, fue mandado en ese lugar para morir en soledad. Y allí se le aparece un ángel y Dios comienza a revelarles y darle una de las revelaciones. Apocalipsis significa revelación, tan tremendas de acontecimientos futuros, pero también de cuestiones que ya habían acontecido. Y acá Juan, en el capítulo 12, nos cuenta sobre algo que ya había acontecido y que para usted y para mí es revelador para poder entender cómo vivir victoriosos sobre la carne, manifestando una vida en Cristo. Dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo. Eso Juan estaba viendo en una visión, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Levantad la mano y decid conmigo: fue lanzado fuera el acusador. Amén. Versículo 11. Y ellos le han vencido, y acá vienen las 3 armas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Repito, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para manifestar la vida en Cristo hay 3 armas que el Señor nos dejó. La primera es la sangre del Cordero. Decid conmigo: la sangre del Cordero. Y está hablando de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero. Número 2, decid conmigo: la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. Eso vamos a ver el domingo que viene. Y número 3, decid conmigo: tener una actitud constante de despreciar la vida del alma. ¿Qué significa? Lo que veíamos en el video: no enfocarnos solamente en el agüita que se nos escurre entre los dedos, que es la vida nuestra basada en el yo y en lo temporal, sino tener una prioridad en nuestra existencia, que es lo eterno por sobre lo temporal, lo espiritual por sobre lo almático, Cristo por sobre mi carne. 3 armas. A ver, digamos juntos, repita conmigo, levante su mano, a ver, muévase así. Así también de paso reprendemos al espíritu de Sabaná y al espíritu de Almohadá, que opera a la mañana y a la siesta. Diga conmigo, Dios me ha dado 3 armas poderosas para vencer al diablo cuando él incita a la carne. Ellas son la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y el menosprecio a la vida en el yo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. 3 armas. Ahora yo quiero decirte, y enfocándonos en la primera, la sangre del Cordero, que no habrá un día en nuestras vidas que no necesitemos la preciosa sangre de Jesús. La sangre de Cristo fue vertida en el pasado en un hecho histórico llamado crucifixión.
Pero cada día el poder de lo que hizo esa sangre en la crucifixión puede actuar en tu vida frente a toda culpa y condenación que puede venir sobre ti. Por eso no habrá un día de nuestras vidas que no necesitemos esa preciosa sangre de Jesús. No habrá ninguna experiencia espiritual, por más grande que sea y por más maduros espiritualmente que nosotros seamos, que pueda reemplazar a lo que hace en mi vida y en la tuya la sangre del Cordero. Amén. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. Vamos a enfocarnos en esta herramienta. Sabe que muchas veces e históricamente en la iglesia evangélica y en la pentecostal principalmente, como somos nosotros, se ha mal usado el concepto de la sangre de Jesús. Tenemos miedo de algo y ¿qué decimos? Señor, cúbreme con tu sangre. Y usamos la formulita mágica para que la sangre me proteja de un peligro. Y la sangre no tiene la función de protegerte sobre un peligro. Y la sangre no se aplica con una fórmula repetitiva, fundamentada por el miedo. Hoy vamos a ver eso, vamos a tratar de entender eso. En primer lugar, lo que quiero decirte es que acá hay dos conceptos: la sangre que Cristo derramó en la cruz y la cruz. Decí conmigo, la cruz y la sangre de Jesús. Dos conceptos. Mira, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la cruz mata al viejo hombre. Vamos a ubicarnos en esta verdad. Mira al que está a tu lado y decirle, estate atento. No permitas que nadie te distraiga. Amén. ¿Trajiste tu Biblia? Vamos a leer varios textos. En todas estas prédicas estamos leyendo varios textos. Traiga su Biblia para que usted compruebe que no le estoy diciendo cosas mías. Traiga un cuaderno para anotar o en la aplicación del celular, allí de notas, pero anote porque dice que en 72 horas uno se olvida el 90% de lo que escuchó. Así que para el miércoles usted se va a olvidar el 90% de lo que me escuchó, pero si usted anota va a quedar y lo va a poder volver a leer. Amén. Entonces acá hay dos cosas. Primero está la cruz y después está la sangre que Él derramó en esa cruz. La cruz es el acto que tuvo que vivir Jesús para condenar al pecado. Y la sangre derramada es el elemento que fue necesario para el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe que usted y yo somos una fábrica de producir pecados? No sé si usted cree que no. Mire que le voy a preguntar a su esposa. Le voy a preguntar a su esposo, le voy a preguntar a su papá, le voy a preguntar a su mamá. ¿Y si le pregunto a su mente? ¿Y si le pregunto a su corazón? Nosotros somos una fábrica de producir pecado. ¿Por qué? Porque en nosotros, dijo el apóstol Pablo, no mora el bien. Esto es, en mi carne no mora el bien, sino que mora el mal. Entonces, si nosotros somos una fábrica de producir pecado, lo primero que tiene que hacer Dios es, y acá va algo fuerte, y entiéndamelo bien, lo primero que tiene que hacer es matarnos. Decían mis abuelos, muerto el perro, muerta la rabia. Entonces, la cruz es ese momento y evento donde en tu vida se manifiesta el poder del Espíritu Santo para reproducir el poder que se liberó en la crucifixión. Y entonces el Espíritu opera para muerte de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 8:13
Si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Qué está diciendo? Primero la cruz. ¿Qué es la cruz? Es ir a la presencia de Dios usando la oración, la rendición, entregándonos a Él, reconociéndonos como personas falibles, pecadoras, como personas que no podemos de nosotros mismos cambiar esa naturaleza que está ahí en nuestro interior, herencia de Adán y Eva, que es la carne. Pero tenemos que ir a ese tiempo individual, personal con Dios y permitir que el Espíritu Santo mortifique a la carne, crucifique a la carne. Eso es lo que Jesús dijo a los discípulos. Si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz cada día, niéguense y síganme. Eso es tomar la cruz. Ahí estás mortificando a la fábrica de hacer pecado que lleva tu nombre y apellido. Estás mortificando a la carne. Pero eso hay que hacerlo cada día, porque la carne es como un zombie. Vos lo matás hoy y el tipo resucita de vuelta y te sale ahí. Hay que matarlo cada día. Cada día muero yo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, la cruz, la experiencia de poder del Espíritu Santo es para matar tu carne. Pero ¿qué pasa ahora con el pecado que cometo? ¿Cuántos cometieron pecado en esta semana? ¿Cuántos cometieron pecado en los últimos 2 días? ¿Cuántos pecaron antes de venir? Viste que la esposa tardó para alistarse y vos estabas en el auto tocando ya bocina y no viene y se te salieron los pajaritos de la jaula, ¿viste? Se te salió el tigre de la jaula. Y entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? Y ahí aparece la sangre de Jesucristo. Y dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí aparece la sangre de Cristo que es para limpiar nuestra conciencia. A ver, levantar la mano y decir conmigo, por medio de la sangre de Cristo, mi conciencia es limpia. Usted tiene que saber que Cristo derramó su sangre para perdón de sus pecados. Y cuando usted se rindió a Cristo, Él perdonó todos sus pecados. Él perdonó sus pecados pasados, pero también perdonó sus pecados futuros. Porque desde que usted se rinde a Cristo, hay un acta de cancelación de toda deuda que usted tenía y podría tener con Dios. Yo no sé si usted pudo escuchar lo que acabo de decir. Qué tremendo es esto. Nosotros creemos que Dios me perdona cuando yo peco y voy a orar, ahí Él me perdona. No, Él ya me perdonó hace 2000 años atrás. Y cuando yo lo recibí a Cristo, en mi caso cuando tenía 8 años, Él aplicó en mi vida ese perdón para todo lo que cometí antes y para todo lo que iba a cometer hasta el momento en que Él venga. Ahora, cuando voy a la presencia de Dios, no es que Dios recién ahí me perdona, sino que recién ahí mi conciencia recibe la imputación, la aplicación de la sangre de Cristo y yo me siento perdonado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay muchos cristianos que no saben cómo aplicar esta verdad y viven con sus conciencias siendo acusados, siendo condenados. Ay, que yo no sirvo porque yo mentí, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Yo recuerdo una persona que ya estaba por fallecer, había tenido una vida de, 50 años de cristianos. Y cuando estaba por fallecer, hablando
con un familiar suyo, le preguntó y le dijo, querida, ¿vos qué decís? ¿Dios me perdonó el aborto que cometí antes de aceptarlo? Estaba por morir después de 50 años de servir a Dios, pero todavía su conciencia estaba batallando con la acusación a causa del aborto que provocó antes de conocer a Jesús. Y esto es lo que el diablo hace en lo que llamamos la lucha espiritual, que se libra ¿dónde? Adentro, decí conmigo, adentro. Nosotros muchas veces reprendemos al diablo que está afuera, nos cubrimos místicamente con la sangre de Cristo, pero no lo aplicamos en esencia y en verdad en el ámbito que debemos aplicar, la revelación de esa verdad a nuestra conciencia, porque la guerra está acá. El diablo desde afuera lo único que hace es incitar por medio de pensamientos a tu conciencia para que te sientas culpable de todas aquellas cosas malas que hiciste. Él va a incitar a tu conciencia para provocar culpabilidad a través de palabras de condenación en formas de pensamientos que van a llegar. Pero cuando el pensamiento llega, el conflicto que se desata es interior. Y la única manera de poder tener victoria es que internamente usted sepa usar esta verdad poderosa y esta arma eterna que es la sangre del Cordero. Amén. Por eso quiero decirte en segundo lugar que el diablo desde afuera actúa como acusador, incita a la carne, a nuestra conciencia para sentirnos culpables. A ver, decí conmigo, el diablo es acusador. Decí conmigo, incita a mi conciencia para que yo me sienta culpable. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que el diablo es acusador? Él busca tu conciencia para afectarla con recuerdos, con pensamientos de cosas viejas, pasadas que hiciste y que te equivocaste. Cosas quizás antes de conocer a Jesús, pero también cosas después de haber conocido a Jesús. Yo te pregunto algo, imagínate que el día en que conociste al Señor, Dios te haya dicho, mira mi hijo, yo te doy 10,000 puntos de crédito. O sea, vos podés pecar hasta 10,000. 10,000 veces. Pero cuando te llega 10,001, te mando al infierno. O sea, tenés un crédito de 10,000. Imagínate eso. Yo le digo una cosita, yo ya hubiera gastado todo el crédito. Yo hoy ya estaría perdido. ¿Cuántos me hubieran acompañado? A ver. Porque somos carne. Y el diablo usa eso para acusarnos. Y cuando uno acepta la acusación del diablo, nuestra conciencia se carga de condenación. Y en la condenación, lo primero que se esfuma es la fe. Porque uno no puede tener fe con una conciencia que le acusa. Amén. Ahora, qué interesante es ver esto del diablo como acusador. Yo quiero que usted pueda conocer esto, porque conocer esto le va a llevar a ubicarse en tiempo y espacio y poder luchar correctamente con las armas actuales de la gracia frente a toda obra del diablo. En primer lugar, el diablo es un acusador. Eso nunca cambió. Desde lo antiguo hasta lo presente, el diablo es ¿qué es el diablo? Un acusador. 24/7 el tipo anda acusando. Él no descansa. Tú te vas a dormir y él quiere meterse hasta en tus sueños para acusarte con algo. 24/7. A través de los demonios, a través de las mentiras,
el diablo va para acusarte. Pero vamos a ubicarnos un poquito. En primer lugar, el diablo como acusador. Y escuche esto. Antes, todo el mundo espiritual, yo siempre les pido que analicemos toda la Biblia y toda la vida en un antes y un después de la cruz, de la resurrección y de Pentecostés. Crucifixión, resurrección y Pentecostés, 3 eventos magnos, únicos, cambiaron toda la existencia espiritual. Entonces, lo que ocurría en el Antiguo Testamento no es aplicable tal cual a lo que ocurre hoy en nosotros en términos espirituales. Por ejemplo, el diablo como acusador. El diablo como acusador, antes de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sabe lo que hacía el diablo? El diablo subía a la presencia misma de Dios. Y a Dios él levantaba las acusaciones en contra nuestra. Y ahí vemos el pasaje de Job, ¿se acuerda? Job capítulo 1, a ver, busquen su Biblia, para que usted vea que no lo digo yo, es palabra de Dios. Job capítulo 1, versículo 7. ¿Lo encontró? Traiga su Biblia, hermano, hermana, traiga su Biblia, participe en la reunión, amén. Job 1, 7 al 12 dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Mire, Dios hablando con Satanás en el cielo. ¿Nunca te preguntaste, cómo es eso? ¿Qué hacía ese desgraciado ahí? Claro, era antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. Dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Mirá al que está a tu lado, decirle, el diablo anda dando vueltas por ahí. Siempre anda dando vueltas por ahí. Los demonios andan dando vueltas por ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué empezó a hacer el diablo a Dios? Empezó a acusar a Job delante de Dios. Le dice, ¿vos creés que él de balde está sin ningún móvil agradándote? Y le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y mira lo que dice el diablo, atrevido. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo acusando a un hijo de Dios delante del mismo Dios. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Dónde estaba el diablo acusándole a Job? En el cielo, delante de Dios. ¿A quién le acusaba? A Job. ¿Frente a quién? Al mismo Dios. Al mismo Dios. Y usted dirá, pastor, pero ahí se nota como que hay un arreglo en el cielo y en el medio quedó Job. A ver, levanta tu mano y decí conmigo, todo lo que me pasa tiene un trasfondo espiritual. Pero ahora levanta la mano de vuelta y decir conmigo, pero todas las cosas ayudan a mi bien, conforme al propósito con el cual fue llamado. Dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. El diablo, antes de la crucifixión, acusaba a los hijos de Dios directamente a Dios. Directamente a Dios. Ahora, el diablo es un acusador, pero hoy ya no puede acusar a los redimidos frente a Dios. Ya no. ¿Qué fue lo que leímos en Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios.
Ahora fue el momento en que Cristo murió y resucitó. Ahora ha venido, aleluya, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y escucha, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado del cielo, lanzado de la presencia de Dios. Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora el diablo no puede subir a los cielos, ponerse delante de Dios y acusarte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo subió a los cielos después de ser crucificado. Cristo subió a los cielos y presentó su obra, presentó su sangre derramada. Y ahora en los cielos, cuando tú crees en Cristo, ya no hay más condenación. Tu currículum, tus antecedentes fueron borrados, tu currículum fue cambiado. Ahora eres hijo del cielo, hijo de Dios, y ya no eres más hijo de perdición. Todos tus pecados te fueron perdonados y borrados, y ahora el diablo no puede presentarse delante de Dios porque no hay nada legal que le permita. Cristo ha vencido y por eso el enemigo fue lanzado del cielo. El que acusaba a nosotros y a nuestros hermanos día y noche delante del Señor. Las cosas cambiaron en Cristo y por Cristo. Amén. No te olvides. Ahora el diablo no puede porque Dios es verdad, Dios sabe todo y con Él no se puede ir con ninguna mentira. Antes, y era así, lo que decía Satanás era válido contra Job porque nadie había pagado el precio por Job. Pero ahora por usted y por mí la cosa ha cambiado. Ahora nuestra vida ha sido envuelta en la justicia de Cristo. Y tenemos el perdón y la redención. Y ya no hay más culpa, no hay más condenación. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Levanta la mano y decí conmigo: Cristo anuló el acta de decretos que había en mi contra en el cielo. Decí conmigo: mi prontuario está limpio. El diablo no puede acusarme delante de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero decirte que hay muchos pensadores y personas que trabajan en el ámbito de la sociedad que han expresado que cuando analizan a una religión, inclusive a la evangélica, han dicho algo similar a esto. La religión llena a la gente de culpa y los hace vivir con mucha culpa, movilizados con una carga de culpa para no hacer el mal. Y se sienten culpables y la religión carga pesadas mochilas de culpa. Y yo quiero decirte con mucha tristeza que lastimosamente en muchos casos es así. Se ha presentado un evangelio de la legalidad en la fuerza humana y eso ha cargado el corazón de muchos con culpa, con una culpa que no pueden superar, sintiéndose condenados a causa de esa culpa. ¿Sabe por qué? Porque no se ha presentado esta verdad tan poderosa, tan única y tan trascendental, que los que están en Cristo Jesús ya no son más culpables, ya no hay más condenación. Que toda acta contraria fue clavada en la cruz y que Él expulsó al diablo de la misma presencia de Dios y que Él despojó a los principados y a las potestades de todo derecho legal de acusarnos. Por favor, esto es gracia y tenemos que vivir la gracia. Hoy no vivimos
en el antiguo pacto. Además, quiero decirte, usted como gentil nunca estuvo en el antiguo pacto. Los que estuvieron en el antiguo pacto eran los judíos. Usted y yo pasamos directamente al nuevo pacto. Porque si usted estaría en el antiguo pacto, los varones tendrían que haberse circuncidado, tendría que guardar esto y guardar aquello, y las mujeres también sus cosas. Usted nunca estuvo en el antiguo pacto. Usted era un gentil, yo soy un gentil, un no judío. A nosotros se nos alumbró Cristo e ingresamos directamente al pacto de la gracia, a la redención en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, si el diablo ya no nos puede acusar delante de Dios, ¿qué hace este desgraciado? ¿Qué hace? El diablo es un acusador, eso no queda duda, ¿no? Hoy nos acusa directamente a nosotros. Lo hace sembrando pensamientos que afecten nuestra conciencia. Hoy nos acusa directamente a nosotros. El alma letal y tan perspicaz que tiene el enemigo es la acusación. Él empieza con acusación y si uno acepta la acusación, él siembra condenación. Y cuando la condenación se establece en la conciencia, mira, la acusación viene con los pensamientos, pero la condenación se establece en la conciencia. Y cuando hay una conciencia que está atada por la condenación, esa conciencia lleva a la persona a naufragar en la fe, a apartarse del propósito de Dios. Todas personas tenemos pensamientos secretos, batallas que hay en nuestra mente. Pensamientos que a uno mismo le avergüenza muchas veces sentir, que jamás lo contarían a nadie. Derrotas individuales y personales que vos y algunos pocos saben. Y el diablo decide tomar eso para acusarte. ¿Cuántos saben de lo que estoy diciendo? El diablo decide tomar eso para acusarte, para que no puedas avanzar. Y tú vienes a la iglesia y el diablo dice, ¿pero qué estás haciendo acá? Si mira cómo hiciste esto, cómo aquello, cómo le trataste a fulano. Hasta a veces ofrendamos, diezmamos, cantamos, oramos, servimos a Dios, pero lo hacemos con una mediocridad. ¿Sabe por qué? Porque hay una culpa que marca condenación y que está trabajando constantemente y nunca nos creemos del todo capaces para calificar en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Yo a veces me da gracia cuando hablo con alguien y me dicen, pero usted es pastor. Hermano, tenés que morir a la carne. Pero para usted es fácil porque es pastor. Para mí no es fácil. Gente, soy carne. Y la tentación no es solamente para el que recién empieza, es para el que hace años está en la iglesia. La carne está ahí. El enemigo fue derrotado hace 2025 años, pero la carne está vigente y estará vigente y cada día hay que matarla hasta que Cristo venga. El diablo tienta al joven, pero también tienta al adulto y también tienta al anciano. Y la guerra es igual para todos, pero las armas son iguales para todos y la gracia de Dios es abundante para todos. Y en Cristo y por Cristo y para Cristo tenemos victoria. Levantad la mano y decir conmigo, tengo victoria en el nombre del Señor. Dale un aplauso a Jesús. Él ya no tiene acceso al cielo para acusarnos delante de Dios. Y esto es importante que usted tenga presente. Mira, si usted supóngase ha tenido un accidente. Usted ha tenido un accidente, Dios libre y lo guarde que no sea así, pero póngase un ejemplo. Y en ese accidente alguien se lastimó y usted fue el culpable. Usted va a tener que enfrentar a la ley. Usted va a tener que hacerse cargo de todo. Pero supóngase que pasa el tiempo y usted soluciona todo. Y desde el juzgado viene la orden, sobreseído, libre de toda culpa, de todo cargo. Yo pregunto, ¿usted seguiría yendo a ese juzgado tratando de arreglar algo? Dice conmigo, el caso ya fue cerrado. Mira al que está a tu lado y decirle, no se le busca al juez porque el caso ya está cerrado. A ver, levantar la mano y decir conmigo, en el cielo
Mi caso fue cerrado por Jesucristo. Fue cancelada mi deuda. No busques más al juez para arreglar algo. Él en Cristo te perdonó. Como diría la propaganda de un programa, caso cerrado. Caso cerrado. En el cielo tu caso está cerrado. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano después de resucitar. No entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Dónde entró en Cristo después de resucitar y ascender? En el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amada iglesia, Cristo ya entró en el cielo y ofreció su sangre al Padre para que cuando tú lo hayas aceptado y tú lo tengas en tu vida, no exista más culpa ni condenación sobre ti. Amén. Y dice Romanos 8:1, y escuche esto. Ahora pues, decí conmigo, ahora. Decí conmigo, hoy. Mirad al que está a tu lado y decirle, hoy, ahora mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Cuántos han nacido por el Espíritu? Aleluya. ¿Viste que cuando vos retirás un auto de 0 kilómetros de la agencia y te dicen nastero y te vas ahí a cargar combustible, ¿qué combustible le vas a poner? Si dice nastero, no se te ocurra colocar diésel. Tenés que colocarle nafta porque el auto nastero funciona con nafta. ¿Cuántos han nacido por el Espíritu? Decid conmigo, yo funciono en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron. La carne se fue. Cada día muere a través de la cruz. Decid conmigo, levantad la mano y decid conmigo, yo funciono en el Espíritu. Y decid conmigo, ahora, para mí, no hay ninguna condenación, porque estoy en Cristo. ¡Qué precioso! ¿Cómo te libera esto? ¿Cómo saca el peso de encima? La religión es agobiante. Me da pena que escucho muchos predicadores y conozco muchas organizaciones donde está la exigencia a la persona y la culpa por consecuencia. Mira, hace un tiempo atrás leí el caso de un pastor de 80 años, un hombre de una trayectoria tremenda, conocido a nivel mundial, con una vida muy respetada. Pero se filtró que cuando era joven y recién empezó su pastorado, él le había dado un beso a su secretaria. Y después de eso, él hizo un alto, habló con su esposa y lo arreglaron y lo superó. No avanzó en el pecado. Y era cuando era joven. Había pasado muchos años. ¿Sabe qué hizo la organización de ellos? Con el grupo de Sanedrín, lo disciplinaron a los 80 años. Le pidieron que deje el ministerio por lo que había hecho allá hace muchos años atrás, sin más que ese evento nada más, y lo disciplinaron. No vivimos bajo la gracia, no vivimos entendiendo que lo que Cristo te ha perdonado, ya no hay más condenación. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús.
Quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda condenación del diablo a nuestra conciencia. Hebreo 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Escuche esta palabra: primero tiene que haber una conciencia limpia para servir al Dios vivo. No podemos servir al Dios con una conciencia débil. No podemos servir a Dios con una conciencia contaminada por las condenaciones del diablo. No podemos. Para servir al Dios vivo hay que tener una conciencia limpia por la sangre del Cordero. Y para eso lo primero que debes hacer, y voy terminando, lo primero que debes hacer es dejar de mirarte a ti mismo y enfocar tu mirada en Jesús. A ver, levanta la mano y decir conmigo: cuando yo me miro a mí mismo, me siento frustrado, siento culpas, creo que no puedo. Pero cuando miro a Jesús, veo esperanza, veo poder, veo autoridad, veo victoria. Amén. Mira lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, decid conmigo, yo estoy en ese grupo, los muchos serán constituidos justos. Quiero decirte que vos no sos justificado por tu obediencia, vos sos justificado por la obediencia de Cristo. Todos nosotros somos justificados por la obediencia de uno solo. Mi obediencia no me justifica, justifica la obediencia a Cristo, de Cristo. Porque Cristo obedeció y fue perfecto y pagó el precio. Usted hoy y yo también, y cada uno de nosotros y todos los que han recibido a Cristo en el mundo han sido justificados. Amén. Levanta la mano y decir conmigo: no es mi obediencia, es la obediencia de Cristo. No es mi obediencia. Cuando tú te enfocas en vos, hermanos queridos, y pretendes con tu fuerza agradar a Dios y con tu fuerza dejar ese mal hábito y con tu fuerza no negarle cosas a Dios, con tu fuerza respetar a tu esposa, con tu fuerza honrar a tus hijos, con tu fuerza te vas a frustrar, vas a fracasar, te vas a encontrar en la condenación, el diablo va a jugar contigo, no vas a poder desarrollar vida cristiana auténtica. Pero cuando vas cada día a la presencia del Señor y entiendes que fue por su obediencia y en toda tu imperfección te entregas a Él para que Él viva en ti, y lo que tú vivas en esta vida y en esta carne lo vivas en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por ti. Cuando tú no te enfocas en vos y empiezas a enfocarte en Cristo y comienzas a conocer lo que es la gracia, hermanos queridos, no hay nadie, no hay nada que te va a detener, y todos los propósitos de Dios serán hechos en ti y para su gloria. Gloria a Dios. Amén. La conciencia limpia es una conciencia que ha sido lavada por la sangre de Cristo y te lleva a permanecer en Él. La Biblia habla ahí en 1 Corintios de conciencias débiles. ¿Cuáles son las conciencias débiles? Las conciencias contaminadas por el diablo. Por cualquier cosita se sienten culpables. Por cualquier cosita. Repito, todo el día se están acusando, condenando. En el pasado yo me hice esto, yo soy malo, no soy bueno. Mis hijos creen que soy bueno, pero si me conocieran yo no soy tan bueno. Yo hice aquello, yo hice esto. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y le pido al grupo de alabanza que pase. Y lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice así. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Ahora, Timoteo, mira al que está a tu lado y decirle: por un minuto te vas a llamar Timoteo. Esta palabra es para vos. Tómala. Amén. Ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Pelea la buena batalla. Ahora, para pelear la buena batalla hay que saber pelear. Porque a veces creemos que estamos peleando, pero no está peleando. El diablo se ríe de nosotros. Reprendemos. Hacemos esto, hacemos aquello y no estamos peleando la buena batalla. Acá Pablo le dice: pelea la buena batalla.
tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y acá le dice cómo pelear la buena batalla. Escuche. Aférrate a la fe en Cristo. ¿Cómo voy a pelear la buena batalla? Dice conmigo, aferrándome a la fe en Cristo. Sin fe nada se puede. Sin fe no se puede agradar a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos tienen fe que el Señor les perdonó todos sus pecados? Pecados chicos, pecados grandes, pecados ocultos, pecados públicos. ¿Cuántos creen? A ver, que levantan la mano y digan, yo estoy seguro, yo creo, el Señor me perdonó. Amén. Pelea, dice, a la buena batalla, aferrándote a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Dos cosas, pelear aferrado en la fe, y si haces esto, tu conciencia, ¿cómo va a estar? Limpia. Y si está limpia, ¿quién la limpia? Decí conmigo, la sangre del Cordero. Mira, dice, hay quienes desobedecieron la voz de su conciencia, de la conciencia limpia, y han naufragado en la fe. Toma acá la comparación de un barco. Naufragar, que es cuando un barco se hunde. Hay cuántos hermanos que han naufragado, que hay que mandar equipos de submarino para rescatarlos. Han naufragado. No pueden seguir navegando en la fe. Mire que este mar de la vida muchas veces son calmos, pero muchas veces son tormentas. Y uno tiene que navegar en la fe. ¿Y cómo se navega en la fe? Con una conciencia limpia. ¿Y cómo tengo la conciencia limpia? Lavada por la sangre de Cristo. Una conciencia limpia es aquella que no acepta las acusaciones del diablo. Una conciencia limpia es aquella que acepta de que en la sangre de Jesús, la obra de Cristo en la cruz, todos mis pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros, todos han sido perdonados. Han naufragado en la fe. Aleluya. Levantad la mano y decid conmigo, tranquilo, soy un hijo de Dios, todo está bien. Mirad al que está a tu lado y decirle, tú tienes un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Decirle, tranquilo, no hay prontuario en tu contra en el cielo. Todo fue cancelado. Ahora, yo con todo esto que te estoy diciendo, no te estoy dando una credencial para pecar, ni permiso para pecar. Las Escrituras no te dan licencia para pecar. Pero lastimosamente, porque estamos en la naturaleza de la carne, fallaremos. Lastimosamente. Pero no significa peca porque bueno, todo ya está hecho. Eso es no vivir en la gracia y no tener a Cristo en el corazón. Sin embargo, cuando tú vives en la iglesia y tienes a Cristo, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente que está en él no le deja y no puede. Ahora, de que peca, peca, porque la Biblia dice, si decimos que no pecamos, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso. Pero dice el texto, no practica el pecado. ¿Qué significa? Tu estilo de vida no es vivir pecando. La Biblia no te da licencia para pecar, pero en este punto la Biblia te da el arma para que tú seas libre de la condenación, que son las ataduras más fuertes que el diablo ejerce sobre vidas para que tú no puedas avanzar. Hay gente que se culpa por cosas que le pasaron a otros, madres que se culpan por cosas que pasaron a sus hijos, hijos que se culpan por cosas que le pasaron a sus padres. Si yo lo hubiera atendido mejor, él no moriría. Si yo hubiera hecho esto, eso no pasaría. Padres que dicen, si yo hubiera estado ahí, no iba a ocurrir. Y el diablo viene y acusa, y acusa, y acusa con ese sentimiento, con ese pensamiento. Mira a Cristo. Y cuando miras a Cristo, aún la muerte se resuelve. Aún aquellos seres queridos que hoy no están, encuentran en tu vida respuesta de saber que un día nos encontraremos. Aleluya, porque Él entró al cielo y liberó nuestra culpa y sanó y cambió nuestro prontuario. Caso cerrado.
Aleluya. Mira, la cosa es seria. El pecado es cosa seria. Yo quiero decirte un pecado, que vos no venzas un pecado, uno solo. Ese pecado te puede llevar a la destrucción. Ese pecado te puede hacer a ti el monumento a la vergüenza. Ese pecado puede destruir tu casa, tu familia, tu ministerio, tu economía. Un pecado. Que estés ahí sin ser tratado en la cruz para que muera. No, yo no estoy hablando de que acá vayamos y pequemos, total, nuestro prontuario ya está, el caso cerrado en el cielo. No. Porque entonces, si tú piensas así, permítame decirte, nada has entendido de lo que es Cristo en tu vida y de lo que es el Evangelio. Yo no te estoy hablando del pecado en sí. Te estoy hablando del remedio frente a cuando ya hemos pecado. O te queda cargar con culpas y pensar que nunca vas a vencer. Eso es producto del acusador que trabaja en tus pensamientos y en tu conciencia con condenación. O pasas a entender y a recibir la gracia en el 100% de lo que significa. Y saber que el Cristo eterno vivió y murió por ti, pagando todo el precio de tu pecado. Y que hoy ya no hay más condenación a los que estamos en Cristo Jesús, a los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando tú entiendes eso, te vas a parar firme en la vida. ¿Sabe? Tristemente, hermanos, tristemente, puedo ver como pastor la cantidad de gente en las congregaciones, cargado con depresiones, con angustias. La cantidad de gente con serios pensamientos suicidas. Serios pensamientos suicidas. Ahora, ¿por qué se llega a un punto habiendo conocido a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque se da lugar al acusador y no se sabe aplicar la herramienta de la sangre del Cordero. Ahora, mi hermano, no alcanza con decir, Señor, cúbreme con tu sangre, y seguir pensando que tú no calificas. No alcanza con decir, Satanás, te reprendo, pero seguir aceptando la culpabilidad en tu mente. El remedio y la herramienta bien aplicada es rendirse al Señor y decir, Jesús, yo sé que en ti y por ti todo fue pagado. Tú eres la expiación perfecta. Tú has cubierto mi vida de perdón y tu amor cubrirá multitud de mis pecados. Y ahora el diablo no puede acusarme delante del Padre, porque allá arriba hay un caso cerrado. Fui declarado inocente. Fui declarado inocente. Y ahora el diablo no va a venir a acusarme. Y no le voy a dar lugar al diablo, porque yo estoy seguro en ti, que en ti he sido perdonado. Y por eso te voy a servir. Por eso tú te vas a manifestar en mí. Por eso, Señor, viviré tu propósito en esta tierra. Ponte de pie, por favor. Recibe esa gracia. Levanta tus manos y recibe esa gracia. Recibe esa gracia. Recibe el amor de Jesús. Recibe el perdón que en la cruz Él extendió sobre ti. Y que ahora toda conciencia sea limpia por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Decí conmigo, yo recibo ahora esta verdad. Y esta verdad, esta palabra, limpia mi mente con la sangre derramada en la cruz por mi Señor, por mi Salvador, que canceló toda deuda pendiente de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Jesús, solo vos eres para mí todo. Lo hiciste todo, lo estás haciendo todo y lo harás todo. Gracias, Señor. Soy libre de toda culpa y condenación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Acércate a alguien y decirle: